Don José María Pérez Chávez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues encantado. 100 películas cristianas. Así es. Editado en Homo Legends. Así es. Un libro que, bueno, la propia Homo Legends me insinuó que escribiese para, bueno, para que el cinéfilo cristiano tuviese pues un abanico de películas que elegir, porque muchas veces, aunque uno sea cinéfilo y cristiano, pues no es capaz de compaginar ambas cosas, sobre todo en la actualidad, que son muy pocas las películas que, bueno, pues que favorecen la fe, ¿no? Esto es interesante, porque no estamos hablando de 100 películas religiosas, no. Estamos hablando de 100 películas cristianas, es decir, películas cuyo mensaje sintoniza con el mensaje cristiano. Así es. Aunque bien es verdad que hay alguna que no es explícitamente cristiana, pero que sin embargo sí que está marcada por ¿Estamos pensando en las mismas? Bueno, no lo sé. Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, una que puse es Ni uno menos, que es una película china muy interesante y que refleja muy bien la parábola del buen pastor, ¿no? Porque versa sobre una profesora que tiene que ir a buscar a un alumno pues que ha dejado el colegio. Y entonces, evidentemente, esta no es religiosa, siquiera. Sin embargo, sí, es que es probablemente sea la película que mejor retrata esta parábola. Sí. A ver, ejemplos. Este libro hay que verlo. Además hay que verlo porque es muy bonito, es una edición cara, ¿eh? Sí, hombre, y eso fue un empeño muy bueno de la editorial de editarlo. No sé cómo has convencido a Molegues, pero desde luego la capacidad de persuasión de Pérez Chávez está fantástica. Esto es una broma. La edición es buenísima, es muy bonita. Es un libro para tener, además es un libro para mirar. Sí. No, y además se preocuparon en buscar las carátulas originales de cada una de las películas con las que empiezan el análisis. En fin, muy bien, la verdad. Perdone, padre, ¿cuál sería la película más sorprendente que nos vamos a encontrar ahí? Que dices, no puede ser esta un mensaje cristiano. Sí. Bueno, pues me suelen preguntar mucho en redes que por qué metí en el libro la película Contact, que es una película sobre alienígenas y que efectivamente parece que rompe un poco pues el esquema de esas 100 películas. Sin embargo, yo también estaba empeñado en meterla porque dentro de lo que es la película procura ser creo yo, un discurso honesto sobre la ciencia y la fe, ¿no? A su manera. Y digo honesto porque efectivamente no es profundo, no es un discurso profundo sobre la fe ni sobre la ciencia, pero sí que procura poner a ambas, ¿no?, en la misma condición y elaborar su discurso a partir de ahí, ¿no? Sí. Bueno, y le quería preguntar, padre, ¿hay también películas españolas? O sea, no se ha limitado a Hollywood. No. De hecho, la gran tentación era poner muchísimas más películas españolas, porque hay un periodo del cine en España, que sobre todo los 50, ¿no?, en el que el cine es maravilloso, y entonces se podría escribir un libro solo del cine religioso de los años 50. Entonces la gran tarea fue precisamente elegir de todas esas películas que se podían poner, pues solo unas pocas, ¿no?, significativas o representativas. Fernando. ¿Ha incluido El Exorcista? Pues sí que la incluye, sí, porque probablemente sea la película que mejor trata el exorcismo, por supuesto, y la acción del demonio, y lo que lo hace de la manera más seria. Y probablemente hubo un antecedente que es La Semilla del Diablo, Sí. pero bueno, La Semilla del Diablo, que está fenomenal y que trata muy bien el tema de las sectas satánicas, pero no se mete a fondo en el tema del demonio como si lo hace el exorcista, claro. Yo si está Balarrasa me lo compro. Pues sí está, Balarrasa. Gran película, Claro, con Fernando es que Fernández Gómez. no puede fallar. Así. Es interesante porque estamos viendo películas realmente que no tienen nada que ver, quiero decir, Contact, las de la serie El Exorcista, La Semilla del Diablo, etcétera, el cine religioso español de los 50, que es un cine muy militante además. Lo común de todas ellas es pensar que existe inherente al relato una trascendencia. Y me parece que eso es un poco la clave, ¿no? Es decir, sí, se puede decir que una película es cristiana cuando su relato te lleva a pensar que hay un más allá que merece vivir esta vida aquí de una determinada manera. Pues efectivamente, así es, ¿no? Y por eso también quise poner películas, bueno, religiosas, espirituales, que sin ser necesariamente cristianas nos llevaban a ese sentido de la trascendencia.
Por ejemplo, hay una película muy buena de Akira Kurosawa, que es Dersu Zala. Bueno. Claro. Me has tocado el corazón. Es maravillosa esa película. Claro, y entonces la visión tan buena que aporta acerca de la amistad, ¿no? Pues claro que nos lleva a ese sentido de la trascendencia, de la, bueno, pues de la amistad con Dios, ¿no? Que es una amistad desinteresada, como se ve en la película, y en la que ambos salen ganando, ¿no? Como nosotros con Dios, claro. Versiones de Tolkien. Pues Tolkien, efectivamente puse la película Tolkien. Ya sabemos a mí me encanta El Señor de los Anillos, la verdad, y toda la visión religiosa que tiene Tolkien, y me parece que las películas lo reflejan muy bien, pero como ya hay mucho escrito sobre ellas, quise incluir la biografía de Tolkien, que se titula así precisamente Tolkien, ¿no? Sin embargo, ya en el libro digo que también es una oportunidad desaprovechada, porque Tolkien era militantemente católico y sin embargo en la película no queda tan bien reflejado, ¿no? Se dedican a, bueno, pues a ofrecer otra serie de temas que están bien, su pasión por la lengua, la naturaleza, la familia, etcétera, pero lo que era realmente sustancioso, que era su fe y que es lo que le lleva a escribir tanto El Hobbit como El Señor de los Anillos y tantas otras obras, pues eso desgraciadamente no aparece tan claramente como podría, ¿no? Y entonces uso un poco la película, bueno, que está bien, para delatar o denunciar, pues digamos, ese complejo que existe ahora hacia lo cristiano, ¿no? Porque siendo como era Tolkien, el director podría haber aprovechado para, bueno, insuflar ahí pues un montón de, ¿no?, de sentido cristiano a la cinta y queda un poco desdibujado, ¿no? Por complejo. Una pregunta puedo hacer más. ¿Es Las sandalias del pescador está? Sí que está. Y pero es una película que a mí me perturba, de alguna manera. Algunos pasajes de la película. En el libro usted trata todas las contradicciones, también lo que hay de cristiano, de no cristiano en algunas películas, porque es una película complicada. A mí me encanta la película, pero tiene pasajes complicados. Sí que lo es, y sobre todo esa segunda mitad, ¿no?, en la que, bueno, pues empiezan a tratar con la China comunista, en fin. Y el padre Telemón también. Exacto, ¿no? Y sí que es verdad, y hago mención de todo eso en el libro. Sin embargo, bueno, la película tenía que estar porque además refleja muy bien todo el proceso que, bueno, pues de un obispo, arzobispo, hasta que llega papa, en fin, pero efectivamente sí, esas contradicciones o esas dificultades más bien sí que aparecen reflejadas en el libro. Sí. Fantástico, o sea que es una guía del espectador. Vamos a echarle un vistazo. El autor me va a pasar su libro, helo aquí, usted vea la portada, porque vale la pena, Raquel, cuando quieras, por favor. Usted vea la portada, para identificarla perfectamente, helo aquí, ¿verdad?, en las librerías, 100 películas cristianas, entre celuloide, con sus foticos. Claro, es que esto es muy interesante, con las cartelas originales, es que está francamente bien, es muy bonita la edición, cuidadísima. Ben-Hur, por supuesto. A propósito de eso estaba yo pensando, de eso que contaba de las películas que veíamos Paz y yo cuando éramos pequeños y que tanto determinaron nuestra existencia. Hay una época, digamos, del cine, bueno, del peplum famoso, ¿verdad?, de Hollywood, que de repente se acaba. Sí. Peplum, por cierto, que estaba muy orientado además hacia el lado judío, digamos, porque eran los grandes productores judíos de Hollywood y tal. En realidad, ¿por qué se acaba? Bueno, primero porque nace, ¿no? Nace por la, digamos, la presión o el influjo que estaba teniendo la televisión en Estados Unidos, ¿no? Entonces van buscando un tipo de cine que atraiga de nuevo a la gente a las salas. Y ese es el peplum. Bueno, pues el cinemascope, los grandes decorados, las películas muy largas, ¿no? En fin. Y se acaba probablemente por cansancio, pues porque se recurrió mucho a ese cine. Y entonces la gente fue muchísimo a las salas y se terminó cansando, ya está. De hecho, dicen los expertos, entre los que no me encuentro, que probablemente el cine catastrófico de los años 70 surja como respuesta a ese peplum de haber pasado de un cine, pues digamos, muy ampuloso, ¿no?, muy grande, a destruir todo eso para crear una nueva. Pues está muy bien visto, y seguramente es verdad. ¿Y hay alguna película de humor? No, y Eso nos falta. sí, pensé meter Don Camilo, que es un clásico, Sí, ¿no? efectivamente. Cerca de la ciudad, que es una película española también. Sí que es verdad que ahí a lo mejor cojea. Sin embargo, bueno, pues los temas que podía haber tratado en la comedia quería tratarlos en otras películas más serias, ¿no? No porque le restase seriedad al mensaje, porque Don Camilo, por ejemplo,
tiene sus diálogos con el crucifijo, son muy serios, ¿no? O sus discusiones con Pepone, en fin, son muy, muy, muy interesantes. Pero bueno, vi más interesante meter otras películas, ¿no? Una última pregunta. ¿Cuál es la película que esta Semana Santa no va a dejar de ver? Bueno, prescindiendo del clásico que es La Pasión de Cristo, que ya se ha convertido en un clásico. Que es la que todos tenemos que ver. Y hay que verla y que está muy bien, es verdad, ¿eh? Ciertamente es una gran película y que ya forma parte, pues, de nuestra costumbre de verla cada Semana Santa. Pero hay una muy interesante que pasa desapercibida y a mí me gusta mucho, que se titula Gólgota, que es una cinta francesa de los años 30, una de las primeras sonoras del cine galo, y que intenta indagar en las razones políticas que llevaron a Cristo a la cruz. Qué interesantísimo eso. Sí, entonces Cristo aparece como un personaje secundario y toda la película versa, pues, sobre la controversia judía, Los sobre celotes, los romanos, exacto, historia. todo eso. Qué maravilla. Muy interesante esa película. Me parece, don José María, que al margen de este libro, que por supuesto recomendamos, de los que hay que tener en casa, vamos, a usted le vamos a invitar aquí a venir más veces a esta tertulia. Va a dar mucho juego. Si le dejan, aquí va a Sí, tanto gusto, claro que sí. 100 películas cristianas de José María Pérez Chaves en Homo Legens. Es un libro precioso, no solo, insisto, por el contenido, sino además por cómo lo he editado, porque lo han dejado muy, 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 muy bonito. Enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias.